Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos y a todas. Creo que ya se fueron integrando la mayoría de los participantes esta vez. Muchas gracias por estar presentes, por conectarse. Eh, esta semana, como todos los jueves, vamos a tener un webinar muy interesante para la industria, un tema de gran relevancia para la industria fotovoltaica en este momento, en esta coyuntura. Por un lado, es evidente que ya el tema del almacenamiento de energía eh, es cada vez más necesario y más presente en digamos, en nuestros planes. Y por otro, ha despertado muchas dudas las nuevas políticas y esta quizá pueda ser una de las respuestas más importantes al tema de la energía alternativa, ¿no? Eh, Les agradezco mucho que se hayan conectado, les agradezco mucho que estén con nosotros, que nos sigan. Y esta tarde tenemos como invitado al doctor Francisco Javier Mendoza Vizcaíno. Como ya saben, nos va a hablar de almacenamiento de energía, sus tipos y aplicaciones. Y la verdad quiero agradecerle que esté por aquí. Vamos a presentar su semblanza más eh, extendida. Él es ingeniero mecánico, electricista por la Universidad de Guadalajara. Obtuvo el grado de maestría en Ingeniería de la Energía con especialización en renovables por la Universidad de Barcelona, en conjunto con la Universidad Politécnica de Cataluña. Después el doctorado en Ingeniería Eléctrica lo obtuvo en el Centro de Innovación Tecnológica de Convertidores Estáticos y Accionamientos de la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Se especializó en planeación energética e integración de tecnologías de energía renovable en islas. El caso de estudio de su tesis fue el sistema eléctrico de la isla de Cozumel, en Quintana Roo, y fue revisor de revistas tales como Renewable and Sustainable Energy Reviews y la IEEE Latin America Transactions. Actualmente está por iniciar un proyecto de trabajo en conjunto con la Universidad de Guadalajara acerca del estudio de la transformación de las redes eléctricas rurales convencionales a redes eléctricas rurales inteligentes. Pues quiero agradecer e invitar al doctor Francisco Javier Mendoza Vizcaíno para que se sume a la transmisión y nos pueda conducir en este recorrido por el tema de almacenamiento de energía. Gracias, doctor. Bienvenido. Manuel, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha bien. Pues te dejo el uso de la voz para que nos apoyes y nos instruyas. Muchas gracias por estar aquí, Francisco. No, pues gracias a ti, Manuel. Gracias a Leonardo, a la MIF. Gracias a todos los que nos están escuchando. Esta plática, porque pues más que conferencia o curso, algo es una plática nada más en la que vamos a dar un paseíto por algunas de los almacenamientos, sus tipos y sus aplicaciones. Pues déjame iniciar con compartiendo la pantalla. No sé si ya se vea. ¿Sí? Sí, sí se ve. Perfecto, ya está bien. Bien, como todos sabemos, los sistemas eléctricos han ido creciendo, tanto en tamaño como en complejidad. Las actuales tecnologías hacen que este sistema sea cada vez más grande, pasa de ser, diríamos, una especie de araña, ¿no? La parte central es la generación y las patas por los ramales de distribución. Y ahora ya la generación empieza a distribuirse por todo un país, por toda una región, por toda una zona. Esa generación distribuida, como la conocemos, en baja capacidad, es exactamente lo mismo que está pasando, pero con generadoras más grandes y sistemas más complejos. Se dice que el sistema eléctrico es el ente no viviente más grande y complejo que el hombre ha construido hasta el momento.
y especialmente ahora que las renovables, estas energías están empezando a entrar. Otro actor muy grande que está entrando, muy principal ya ahora, es la electrónica de potencia. Ya no nada más es transmitir la energía, ahora hay que ver la calidad. Las líneas direccionales ahora se están volviendo bidireccionales. La energía empieza a ser compartida por todos lados y esto lleva un reto muy grande. Entonces, ahorita quizás algunos estén más familiarizados con algunas tecnologías de almacenamiento que otras. Otros eran muy especialistas. Conozco gente muy especializada que, la verdad, tiene mucho conocimiento acerca de esto. Pero al menos intentar dar una visión general de lo que sería un almacenamiento que nos pueda apoyar en el área eléctrica para generar energía eléctrica o para complementar o apoyar y aportar en sistemas eléctricos. Pues sin más preámbulo, vamos a iniciar. El almacenamiento de energía, yo lo estoy considerando en 4 grupos. Algunas literaturas podrían tener más subdivisiones, pero bueno, a final de cuentas, estos 4 grupos englobamos la mayor parte de ellas. Esta tablita es una gráfica que nos dice y nos ayuda más bien a responder la pregunta del millón. ¿Para qué quiero la energía? ¿Qué espero yo obtener teniendo un almacenamiento de energía? Es como en las tesis o en los documentos científicos, the research question. ¿Qué es lo que quiero resolver yo con mi energía? Quiero tener un respaldo de unos minutos para que entre un equipo electrógeno. Quiero tener un respaldo de varias horas en caso de tener fallas en el suministro, tanto de la red como de mi propio suministro de autobasto. Quiero almacenar mucha energía durante varios días porque me quiero desconectar de la red. Quiero tener un suministro más eficiente. Bueno, de izquierda a derecha vemos la cantidad de energía que pudiéramos nosotros almacenar y hacia arriba la cantidad en tiempo, tanto de los capacitores de alta potencia o de doble layer que entregan energía en microsegundos hasta el PHS, que es el bombeo, el hidráulico, en donde puedo tener una cantidad enorme de energía almacenada por varias horas, dependiendo pues tamaño de cada sistema. Entre ellas pues encontramos volantes de inercia, baterías de flujo, de las conocidas, ion litio, plomo, etc. Entonces, tenemos que resolver esto. ¿Para qué la necesitamos? Dentro del primer grupo encontramos el almacenamiento térmico. 3 tipos de acumulación, generalmente. La acumulación sensible, que es la más común. Tenemos acumulación latente, pero esta es un poquito más fuera de lo que sería producción de energía eléctrica. Y la termoquímica. La termoquímica la estoy poniendo como parte de las pilas de combustible, porque hay algunas pilas de combustible que la reacción química genera calor. Y este calor puede ser almacenado para procesos o consumidos en ese mismo, o utilizados y aprovechados en ese mismo momento. Entonces, bueno, entrando en las acumulaciones sensibles, se pueden acumular muy fácilmente, son vapor, son líquidos o son sólidos. Por lo general en recipientes aislados y la verdad es que es lo más común y extendido. Por decir algo, el vapor se pueden almacenar en ese tipo de contenedores cilíndricos como los que podemos encontrar en muchísima industria, en hoteles, para la parte de agua caliente o de vapor para las lavanderías. Otra que es el almacenamiento sensible pero líquido son los acumuladores. Un boiler eléctrico, un boiler de gas, un boiler solar, tienen acumuladores en algunos casos y esos acumuladores mantienen la temperatura un cierto tiempo de una cierta cantidad y la tenemos ahí disponible. Este esquema es de una termosolar. Esta termosolar utiliza los discos estos parabólicos para calentar un líquido, por lo general sales fundidas, parafinas, aceites, y poder con intercambiadores generar vapor. Vapor que será turbinado para producir energía eléctrica. A veces se tienen, para poder aumentar esta eficiencia, almacenamientos térmicos, pueden ser en vapor, pueden ser líquidos, para poder apoyar al sistema cuando empieza a disminuir la cantidad de sol y alargar un poquito más esa producción. Tenemos también una combinación de cómo almacenar energía térmica líquida
y en vapor. Por decir algo, en 2013 hice un estudio en la zona Riviera Maya, zona hotelera de Cozumel también, de cómo algunos hoteles tienen una cantidad enorme de residuos orgánicos que pueden ser metidos en biodigestores. Y este biogás quemado en equipos de cogeneración o trigeneración, dependiendo del sistema, parte de este calor pues va a autoconsumo, ¿no? Para poder mantener los biodigestores a una cierta temperatura, y el otro calor puede ser generado, se puede utilizar para generar vapor y agua caliente para el sistema sanitario y al mismo tiempo electricidad. Y dependerá mucho de las temperaturas que estén manejando y la cantidad del flujo de vapor, el flujo de agua caliente, pero se utilizan equipos de cogeneración con combustibles fósiles, o en este caso es biogás, y poder acompañar en paralelo a las calderas que ya se tienen para poder almacenar esta agua caliente y este vapor. En este caso, limitándonos, el proyecto fue limitarlo hasta 500 kilowatts, porque pues ya sabemos, ¿no?, que podemos autoabastecernos sin permiso de la CREA hasta 500 kilowatts, y si no queremos conectarnos a las redes de la compañía eléctrica. Bien, pasando a la parte de almacenamiento térmico sólidos. El año pasado Siemens, perdón por el gol, pero es que a final de cuentas son compañías que están tras de estos proyectos, son muy interesantes y vale la pena darles una estudiada. ¿Por qué? Porque generan calor, y una vez que están generando calor con ventiladores, disipan este calor hacia una serie de piedra volcánica, levantando la temperatura a 750. Cuando necesitan inyectarlo a la red, esta producción de energía eléctrica la hacen en base a un intercambiador de calor con agua o líquido, se genera el vapor y se turbina. Para que quede un poquito más claro, este diagrama nos hace ver cómo tenemos la generación eléctrica, los resistores, y aquí mismo distribuyen el calor internamente en la roca para poder utilizar intercambiadores de calor, turbinar y generar energía eléctrica. Ustedes pueden decir, bueno, pues voy de energía eléctrica y en el proceso pierdo mucha eficiencia. Pues sí, pero es que en Europa también se están dando casos en los que los parques eólicos los están echando hacia afuera, los están desconectando para poder balancear el sistema. Y entonces, cuando te quitan energía, ¿qué haces? O sea, pararlos, mejor vamos a intentar aprovechar esta energía y convertirla, en este caso, en calor, para poder aprovechar posteriormente en las horas punta que se necesita, y es cuando ya tenemos un déficit a veces de producción. Entonces, es para balancear los sistemas. La otra química, lo que comentaba como pilas de combustible, es la SOF. Estas de óxidos, en la pura reacción química que se tiene entre el ingreso y la salida de los elementos que se necesitan, que es el hidrógeno, monóxido de carbono y oxígeno, esta reacción, aparte de producir iones para generar energía eléctrica, genera mucho calor. Son temperaturas de 600, 700, 1000, 1200. Entonces, si los podemos utilizar inmediatamente para procesos de calefacción, adelante. Si no, también se pueden utilizar para almacenarlos en los elementos que habíamos visto anteriormente. Estas pilas de combustible se utilizan mucho en industrias que tienen, por lo general, hidrógeno y monóxido de carbono como residuos. Bien, el otro grupo son electromagnéticos. Estos son muy especiales, sobre todo la superconducción magnética, y es utilizado mucho en la industria militar, en la industria aeronáutica, la NASA, etcétera, porque necesitan que no haya variación de ningún tipo en el sistema eléctrico. Entonces, estos tienen una muy buena respuesta. Poca cantidad de energía, si lo comparamos con... Y lo delicado aquí del asunto es que se tienen, en 2011 se tenían demandas de 7.8 megawatts, con 45 gigas al año. Para poder suministrarlos, en aquel tiempo tenían 11.18 megas en diésel. Si yo le pongo, aquí está puesto 11.5 megas en eólico, y además tengo 6 megas en bombeo y 4 Pelton de 2.83 para turbinar, son 11.32. Estamos hablando que son 22 más 33, que son 6, 14, casi el doble. Ese es el único inconveniente que a veces tenemos que tener para poder suplir de lleno la parte térmica.
que necesitamos ampliar mucho la potencia instalada de generación renovable. Pero este está funcionando muy bien, es un buen ejemplo. Ahora, el almacenamiento subterráneo no es nada más que agarrar aire, comprimirlo, enfriarlo, y de aquí podemos recuperar calor para después en expansión utilizarlo y meterlo a las cavernas subterráneas. Algo similar están haciendo con el gas natural. Esto sucedió en Tarragona, enfrente de Tarragona, allá en España, hace unos años, pero tuvieron problemas de muchos microtemblores. Entonces, bueno, son los demoles, ¿no? Que poco a poco se están dando cuenta. Pero en el caso del aire no se necesita tanta presión como en el caso del gas natural. Y es un poco menos delicado porque es aire. Una vez que se necesita esta energía, se puede sacar de la caverna y aire es turbinado. Se mete calefacción, se utilizan térmicos solares, almacenamiento o en algunos casos cámaras de combustión para utilizarlo en turbinas, expanderlo y poder generar. En este caso tengo excedentes, los pongo en un compresor, los meto en una caverna y cuando necesito la energía, pues la recupero turbinando. Este es otro ejemplo de los sistemas cavernosos en diferentes fases y con almacenamiento de energía térmica. Y otro que me encantó también, en la Universidad de York, en Canadá, junto con otra empresa, han desarrollado un sistema de almacenamiento igual, compresores con aire, y tienen dispositivos submarinos en donde tienen aire con agua. Esta agua se bombea una vez que el aire es comprimido, se bombea a estos depósitos desalojan el agua interna e inflan una especie de globos que van fijos en el fondo marino, y cuando se necesita, el sistema está requiriendo de energía eléctrica, pues estos globos sueltan esta presión, que es la misma presión hidrostática que tiene esta profundidad, que para que sea viable tendrían que tener una profundidad de 100 metros, y desplazan el aire y el aire sale a ser turbinado, se apoyan con también calefacción solar para poder expandir mejor este aire y turbinarlo y generar energía eléctrica. Se analizó, la verdad es que contacté a un profesor de la Universidad de York que estuvo trabajando con esto, lo contacté en una conferencia que tuvo en Barcelona para promover esto y ver cómo lo podemos aplicar en la isla de Cozumel, pero las condiciones de la isla, porque tiene muchos parques naturales, áreas protegidas, tanto federales como municipales, habrá que encontrar el modo. Y además el fondo marino a un lado de la pared que le llaman allá son como 450, 500 metros, y ya trabajar a esas profundidades es más complicado que trabajarlos a 100, 120 metros. Sé que tienen trabajos, estas personas han desarrollado proyectos en islas en el Caribe y están trabajando muy bien. Es otra manera de almacenar. Volantes de inercia. Los volantes de inercia tienen una velocidad rapidísima de aportación de energía. Eso sí, esta masa de acero está girando, el generador es un generador motor que con los excedentes de energía se mantiene como si fuera un motor, rodando, rotando, rotando. Este equipo está en una cámara de vacío, hay una bomba de vacío para mejorar su eficiencia, y una vez que se necesita, cambian el sentido y la manera como los extractores generan campo para poder utilizarlo como generador, y tienen respuestas bastante rápidas, son muy estables. Es una tecnología que ya se está haciendo en el área comercial ya madura. Un ejemplo de ello es este proyecto de 20 megawatts en Nueva York para un productor independiente. Incluye 200 volantes de inercia de 100 kilowatts cada uno. Cada bloque que ven aquí ustedes cuadradito tiene 10. Son 20 bloques, y los 20 han podido desde el 2011 trabajar 3,000, 5,000 veces al año, manteniendo una eficiencia de funcionamiento del 95% o cumpliendo el objetivo que es compensar el error del control de capacidad del área y del área que está suministrando este productor independiente. Entonces, esta tecnología está en prueba, ya pasó la parte de pruebas y he estado trabajando bastante confiable. En la parte química, el elemento de energía, en la parte química, vamos a dividirlo en dos.
hidrógeno, que es un vector energético, por lo cual tenemos que gastar algo de energía para poderlo obtener. Y el electroquímico, que es el más conocido, que son las baterías, cualquier tipo de baterías. El hidrógeno tiene un camino muy largo una vez que se obtiene, pero a veces obtenerlo es ahí donde se gasta una buena cantidad de energía y de dinero. La parte química, sí, de manera general. Imaginen que no tenemos necesidad de electricidad, la electricidad la estamos generando con sol, con aire, con lo que sea, o puedo ponerla en baterías o las puedo mandar a un electrolizador que junto con agua disasocia la molécula del agua y puedo obtener oxígeno e hidrógeno, lo almaceno. Cuando necesito reponer energía eléctrica o necesito utilizarla, puedo mandarlo a las celdas de combustible. Algunas ya hablamos que es las celdas estas que necesitan hidrógeno y CO, monóxido de carbono. Y con ello ya puedo cubrir cierta demanda para vehículos, casas, electrodomésticos, porque bueno, las celdas de combustible tienen un rango enorme y muy amplio de aplicación. Pudiéramos también regresarnos a baterías y otra vez utilizarlo para las casas, ¿no? Pero bueno, esto es como un adicional que pudiéramos hacerlo. No es muy eficiente, pero de tirarlo a utilizarlo, vamos a utilizarlo. Alemania desde hace algunos años empezó con el uso intensivo y la investigación en qué hacer con el hidrógeno, cómo obtenerlo, porque la verdad que tiene mucha energía. Eso sí, es ligerísimo, ligerísimo, por eso es el número 1 de la tabla periódica de los elementos, es muy ligero, entonces ahorita lo veremos, pero ha estado invirtiendo y acaba de anunciar una inversión muy grande para poder producir hidrógeno, tener una capacidad de 5 gigawatts para el 2030 y 5 más para el 2040. Es un mundo de energía, están tras ello la biomasa y solar, son de varios de los puntales que la Energy Wende tienen. ¿Por qué? Porque 1 kilogramo de hidrógeno tiene la misma energía que 2.78 kilogramos de gasolina, 2.80 de gasóleo, combustóleo o diésel, más o menos por ahí va, 2.40 de metano, 2.54 y 3.14 de gas natural, dependiendo de la cantidad o el porcentaje de metano que haya en el gas natural, 2.59 kilos de propano, 2.62 de butano y 6 de metanol. El único inconveniente que es tan ligero que poder tener 1 kilogramo de hidrógeno se ocupa una tecnología que gasta mucha energía, porque de por sí gastamos en obtenerlo y luego hay que comprimirlo. Entonces es algo que todavía falta mucho por mejorar en las tecnologías. Yo la verdad estoy esperando que esta tecnología mejore para ver la movilidad. En la movilidad yo creo que va a ser un uso bastante importante por sustituir los autos de combustible por ese tipo de tecnología de hidrógeno. Y más ahorita que ya en Europa están diciendo que para 2040 ya no tienen que estar circulando vehículos diésel, van a dejar de producirlos. Entonces, se viene un cambio fuerte. El hidrógeno solar se obtiene mediante 3 caminos: fotoquímica, electroquímica y termoquímica. En todo ello interviene el sol. En algunos interviene también el agua y algunos combustibles para el cracking o el reformado, la gasificación. Pero ese es el camino sería del hidrógeno solar. Electrólisis, fotoquímica en las algas. Si pudiéramos tener granjas y granjas de kilómetros y kilómetros cuadrados de algas, algunas de estas algas en las enzimas producen hidrógeno y se puede de ahí tener, bueno, pues, supernatural. Aquí en esta gráfica quiero mostrar un camino, 3 caminos del hidrógeno. Lo producimos por medio de energía eléctrica. Tenemos hidrólisis, electrólisis, son 3 caminos para poderlo meter a los vehículos que más lo utilizan, o lo utilizamos directamente en equipos eléctricos o en red. Otra, elaborado, consume bastante energía. Otro camino es la biometanización. Y esta biometanización no es más otra cosa que utilizar el CO2 residual de algún proceso, de alguna quemadura
con el hidrógeno y lo almacenemos o, dependiendo de los elementos, la purificación que tenga, es instalar esto pues, para las centrales eléctricas y para la electricidad. Un poquito más explicado acerca de cómo se obtenía. Ahora nos vamos a las baterías. Hay muchas tecnologías en batería. Porque, bueno, te pierdes, ¿no? ¿Cuál vas a usar y cómo lo vas a usar? ¿Cuál es más de un sistema o de otro? Depende de la calidad que use el inicio, plomo ácido, las alcalinas primarios como etcétera, sodio de alta antes, ahora el vanadio ha estado empezando a ganar terreno y más económico. Por decir algo, vamos a empezar a ver en estas de las baterías algunos elementos de sustentabilidad de la industria. En las pilas de níquel y duros metálicos, pues el níquel no es verde, hay una difícil extracción, no es sostenible, es tóxico, no es raro, pero es limitado su reciclado. Las de plomo ácido, limitada a la ciclabilidad por la alta temperatura, hay que tener mucho control con la temperatura, el plomo es tóxico, pero el reciclado sí es muy eficiente, hasta un 95%. El litio-ion, los elementos agotables, como les decía, el cobalto, reemplazos magnesio, manganeso y magnesio, hierro, son verdes, son abundantes, son sostenibles, pero la química de litio se tiene que mejorar, es abundante, es reciclable, pero con un alto costo energético a la hora de la reciclada. Zinc aire o sin oxígeno. Los usos primarios son portátiles, la fundición del zinc no es verde, la recarga, el reciclado es sencillo y es fácil. En este caso, también tenemos que ver atrás de qué tan verde es la industria que lo está produciendo. Otras que están en una visión a futuro, que están en pruebas, en laboratorios, todavía pruebas piloto, pues es el litio inorgánico, polímeros orgánicos, etcétera, que sí son recargables, tienen una excelente huella de carbono, los electrodos son renovables, son fácil reciclado, pero todavía tienen algunos problemas ahí de confiabilidad y sobre todo los costos también que están siendo todavía no están dentro de un nivel comercial. Litio en aire, en oxígeno, tiene una recargabilidad todavía que está a prueba, excelente huella de carbono, tienen unos electrodos renovables y son fácil reciclado. Tenemos el magnesio sulfuro, que también son verdes, son reciclables y además tienen una pequeña huella de carbono. El aluminio y la fluorina son verdes, pero las industrias y la obtención de ello, vamos, no lo es tanto. Son reciclables, está trabajando con algunos proyectos piloto, pero a final de cuentas todavía falta para poderlas comercializar. Y estas que la verdad que las vi, me encantaron, creo que tienen un buen futuro cuando esto se madure, es la de Proton Flow Battery. ¿Qué es esto? Son flujos de protones. Y es muy similar a una combinación entre flujo y celda de combustible con un electrolizador interno que disasocia las partículas del agua, en donde solamente tenemos aire de salida. Se me hacen que tienen una proyección a futuro muy, muy importante. Bien, aquí vamos a ver de manera muy rápida las composiciones y algunas reacciones químicas que se tienen en alguna de las baterías. No soy experto químico, entonces en esa parte, bueno, la vamos a dejar indicativa, pero sí cómo están funcionando los ánodos, los cátodos y los electrolitos, que son los separadores que hay entre uno y otro y donde pasan los iones, aniones. Níquel hidruros metálicos, tenemos el cátodo, el ánodo y la presencia del electrolito. Todos lo tienen, algunos sólidos, otros líquidos, como este de sodio que tenemos aquí. Las de sodio, las baterías de sodio también generan calor y están en stacks, dentro de cajas tubulares, en donde se tiene el sodio fundido y electrodos de sulfuro. También tenemos las famosas del ion litio o litio-ion, en donde está presente el cobalto, en donde tenemos aquí el flujo de los iones. También la zinc aire y litio aire, oxígeno. Uno de los grandes problemas que están teniendo estas pues, es la gran oxidación.
por el oxígeno, la presencia de oxígeno que se tiene. Es como los combustibles que tienen oxígeno, que salen de elementos que tengan oxígeno, como los metanoles, los alcoholes, porque si no están preparados los vehículos o los equipos para poderlo combustionar, pues corroen muchas partes de los motores, tienen que estar adaptados para ello, por eso hay veces que no se pueden manejar más porcentajes que los requeridos por las condiciones mismas de oxidación. Y este es el principio de funcionamiento de las baterías de flujo, de las de vanadio y las Sin-Bromine, que yo hice un análisis acerca de un comparativo de 4 tecnologías de ellas, y en ese momento la Sin-Bromine fue la mejor, tanto económicamente como activas. Tienen 2 reservas para poder fluir y una membrana interior que va a ser la que ayuda a la generación y conducción de los iones para poder obtener la electricidad. Bien. Cualquier batería, sea la que sea, se puede conectar en serie o en paralelo para poder obtener tanto la cantidad de potencia como el almacenamiento, el tipo de almacenamiento de la energía. Y está presente siempre el control, que es la electrónica de potencia. Entonces, no importa la tecnología, siempre las vamos a ver en stacks, en racks y conectadas tanto en serie como en paralelo. Volvemos a la tabla y entonces ahora sí vamos a poder ya identificar un poco más qué es lo que necesito, cuáles serían las condiciones para cada proyecto y más o menos si yo necesito varias horas y potencias de 1 mega, 2 megas, 10 megas, pues sé que las baterías de flujo me podrán dar una buena respuesta. Sé que estaría un poquito más lejos de lo que es un bombeo hidráulico por bombeo, o almacenamiento subterráneo o submarino, pero bueno, ya me doy una idea con esto de hacia dónde voy a caminar con respecto a la tecnología, dependiendo de lo que yo quiero complementar. Las baterías se pueden acoplar tanto en el lado de corriente directa como en el lado de corriente alterna. Estas gráficas nos manejan cómo puedo conectar yo mis baterías en un arreglo, un array de fotovoltaica. Ahora ya la fotovoltaica junto con almacenamiento está ganando muchísima atención porque ayuda a dar estabilidad al sistema, a los sistemas en los que están conectados a nivel utility, y cuando se necesita bajar la potencia para poder balancear el sistema, yo puedo almacenarlo en vez de parar mis equipos, parar producción. Ahorita vamos a ver 4 maneras de hacerlo de manera muy general, pero lo más importante es que debe de haber una intercomunicación, ¿dónde está el cursor? Acá, entre el inversor y el sistema de control de baterías, porque si cada quien jala por su lado, el sistema, por muy bonito que sea y por muy estable que se pueda ver, no va a funcionar como necesitamos que funcione. Primera, aquí en este caso está todo descentralizado y las baterías se conectan en el lado de corriente directa en cada uno de los arreglos antes del elevador, del transformador elevador de bajo voltaje a medio voltaje, en un sistema en donde voy a estar conectado con la red en alto voltaje. Aquí está mi transformador de medio a alto voltaje, pero no tengo presente el PPC que decíamos. Sin este no puedo hacer nada. O sea, bueno, me servirá para almacenamiento, pero pues no le voy a dar la flexibilidad, la robustez y no lo voy a aprovechar al 100% como tiene que estar aprovechado. Tenemos el STATCOM que nos va a ayudar a balancear el sistema, capacitores fijos con interruptores automáticos para ir modificando la reactiva de alguna manera en escalones y automático. Es una manera de conectarlo. El siguiente sistema es otra vez la misma planta, pero ahora las baterías están conectadas en el lado de corriente alterna baja tensión, antes de elevar el voltaje a la red de media tensión. Están en bajo voltaje, descentralizados. Exactamente es lo mismo, tienes tu PPC, el PPC debe de estar viendo todos estos elementos para poder ver cuál es el set point de cada uno y cómo irlo modificando o adaptando a los requerimientos de la red
o como a los requerimientos mismos de mis necesidades. Otra es irnos a la parte de salida del transformador, un bus de transformador de media tensión. Entonces, yo ya las baterías ya no los hago por arreglos, ya lo hago por transformador. Genero un bus y aquí mismo mando con un transformador a media tensión, lo conecto en corriente alterna. Sigue estando descentralizado, pero ya en el área de medio voltaje. Y la cuarta es centralizada 100%, aquí. Estas baterías están centralizadas, aún que igual que en la anterior, están conectadas en media tensión por medio de un transformador elevador, pero bueno, ya lo tengo en un solo nodo conectado. Y entonces la batería debe tener una conexión con el PPC, un monitoreo, datos y tomar muchas variables, pero también con interruptores para el momento en que sea necesario desconectarlo, etcétera, etcétera. Debe tener esa facilidad, esa flexibilidad, porque ya los inversores pues ya los traen internamente. Este es otro diagrama unifilar de un sistema aquí en México, en donde se tiene una red de anillo subterránea, un equipo de protección, monitorización y lectura, un sistema de control, en donde aquí tenemos la fotovoltaica y aquí tenemos las baterías. Entonces es importantísimo que haya una intercomunicación entre los inversores del sistema fotovoltaico, los equipos de control de las baterías y los equipos de protección general del sistema. Esto es como, tendría que estar funcionando como si fuera una microred, una microgrid, porque si no, cada quien, el equipo de las baterías, pues va a almacenar quizás y no dará la respuesta adecuada. Probablemente el sistema de fotovoltaica deje de funcionar cuando se desconecte de aquí y no haya voltaje de referencia. Vamos, entonces hay que tener cuidado nada más en el diseño y cómo será el controlador de la planta. Otra aplicación que podemos encontrar de las baterías es, muchos están preocupados por los horarios punta. Entonces, bueno, si ya tengo fotovoltaica, ¿cómo puedo desplazar esta curva dentro de mi horario de las horas solares hacia las horas de horarios punta en algunos casos? Entonces, hagan de cuenta que va a ir almacenando energía en las baterías y estas baterías van a ir soltando la energía poco a poco, dependiendo del comportamiento de la curva, para poder manejar una inyección que si la pusiéramos curva con curva sería como prolongar esta curva en el máximo hasta las horas pico. Entonces, dependerá de qué necesitas, es la cantidad, la aplicación y el tipo de batería. Aquí nada más voy a explicarles un poquito de lo que hice en el estudio de la tesis, en mi trabajo, en mi caso de estudio. Hice esta red es un esquema muy básico en donde tengo un bus de AC, corriente alterna, tengo mi generación diésel y cómo la voy a ir convirtiendo poco a poco hacia una red híbrida. ¿Por qué? Porque el objetivo de México era y es todavía el 50% de la electricidad producida por medio de fuentes limpias. Y la reducción de las emisiones contaminantes por cada megawatt eléctrico generados, megawatt hora, con referencia del 2000 al 50% reducción, ese factor al 2050 sigue todavía vigente. Entonces, bueno, ¿cómo voy a ir creciendo en mi red? Y esto lo hice mediante tres escenarios y dos panoramas, es decir, escenario de consumos altos, escenario de consumo base y escenario de consumo bajo. Y dos panoramas, uno en el que no voy a hacer nada y voy a seguir con mi combustible fósil generando, y el otro es integrando las renovables de manera aislada. Yo sé que la isla está conectada y la verdad es que si estás a menos de 100 kilómetros es barato conectarte a una red continental. Y si no estás muy separado, pues entonces te conviene ya ir empezando a ver esta parte, porque el combustible y la generación con combustible fósil es muy cara. Tengo 4 máquinas. Este es un escenario al 2050, en donde yo tengo una demanda diaria y una demanda pico de 186 megas propuestas para ese entonces, con el comportamiento de crecimiento, que también dependerá de los efectos de ahorros energéticos y eficiencias, si esa curva baja o se mantiene.
Tengo dos tecnologías de aerogeneradores, eólicos, offshore y onshore, y fotovoltaica. Tengo mis convertidor y mi almacenamiento. Es muy importante saber que la red, el Código de Red de México, no establece exactamente el tiempo mínimo, máximo, pues, de cuánto tienes que tener de almacenamiento, pero sí establece una normativa de no más de 30 minutos en un arranque negro. Es decir, está parada una máquina, necesitamos generación porque se me disparó otra y yo tengo 30 minutos máximo de arrancar una máquina, sincronizarla y meter a suministrar energía. Entonces, nosotros utilizando ese protocolo, dimensionamos el sistema de almacenamiento para que pudiera tener ese tiempo de respuesta. Mientras tanto, un generador se arranca y suministra toda la energía al 100%, pensando que vienes de un sistema híbrido, 100% renovable, donde pues, no estás combustionando ningún litro de fósil y tienes que arrancarlas pues para poder hacer el soporte. Entonces, en base a eso hicimos el cálculo del sistema. A ver, voy a esta. En este caso, aquí se indica cómo tengo las curvas de demandas para un mayo 28 y cómo está funcionando la generación fósil. Estas curvas que están aquí son de los generadores que tengo y cómo la demanda está siendo suministrada, está siendo suplida por fotovoltaico, que es esto de acá, pero especialmente por baterías. Baterías se están suministrando, eólico también, y pues aquí se nota cómo los generadores diésel entran y salen. No es un comportamiento real, ¿no? Porque una vez que arranca un generador es carísimo pararlo, prenderlo, entonces tienes que dejarlos funcionar, pero es un símil de lo que necesitas tú de energía adicional para poder cubrir la demanda con tus generaciones. Esta gráfica en la parte de arriba son la generación fotovoltaica y esta gráfica de aquí abajo es la generación eólica. Vemos cómo aquí prácticamente se pasa una buena cantidad de horas al 100% en generación, todo el parque. Estos valores de aquí, de estas curvas con líneas continuas, es la operación de los generadores diésel, cómo van operando, cómo van siguiendo la demanda. Y ya en líneas punteadas es cómo están operando para complementar la demanda y la generación después de darle prioridad primero a la renovable para que ingrese a suministrar la energía en estos puntos que está parado porque la renovable está suministrando el 100% de la energía demandada. Estos valores son los valores de voltaje en los nodos, en los diferentes nodos del proyecto. Si bien es cierto, siguen una misma curva y no están arriba, abajo, como está aquí, pero aquí sí hay una mayor amplitud, mientras que el voltaje varía hasta 0.95 por unidad de voltaje. En este caso estamos arriba de 0.97. Entonces regulan bastante el voltaje y especialmente para los nodos más lejanos. Este es un diagrama de la red que se tiene interconectada, pero que todo el tiempo se estuvo simulando como una operación en isla, con las diferentes generaciones y los diferentes sistemas renovables, que son eólicos, fotovoltaicos, en diferentes nodos. Y aquí se simulan dos fallas. Una falla trifásica en el bus principal de 34.5 kilovolts y una falla se fue el aire, ya no hay energía eólica y pues me quedé sin energía. ¿Cómo voy a responder? Es por eso que en la isla del Hierro no se quita la parte de térmica ¿y qué va a pasar en el momento dado si tus baterías no te van a dar para eso? Entonces, lo interesante aquí es que tenemos que cumplir el código de red. El código de red mexicano son estas líneas continuas en color negro que nos dice en una operación de sistema cómo debe de responder el sistema primario y el sistema secundario y después el terciario. Cuáles son los límites inferiores, los límites superiores para México. Rojo y azul es para el Reino Unido, offshore el rojo, onshore el azul. Código europeo, este color verde
y verde claro el de Ecuador. Es un diferencial más o menos de cómo tenemos que responder en los sistemas eléctricos para evitar problemas fuertes en el sistema y cómo con una pérdida de un cortocircuito el sistema debe de regresar a su estado estable, porque se hacen análisis estables cuasi dinámicos y también dinámicos para ver la respuesta de cada uno de los equipos y ver qué red se está sobrecargando, cómo responden las unidades y cómo están respondiendo el sistema en sí. Cómo se recupera. Del lado izquierdo en esta gráfica vemos cómo se recupera de un corto el sistema cuando se aclara la falla y cómo está respondiendo en un sistema 100% fósil, con generación fósil, y en un sistema 100% con renovable. Entonces, estamos dentro de, bueno, el sistema respondió muy bien con los controles y se mantuvo dentro de los márgenes que maneja el código de red aquí en México. Ahora vamos a la parte un poquito más peliaguda, porque es la parte financiera y la parte técnica de nuestro sistema, incluyendo baterías. En verde es la fracción de renovable que está integrada al sistema. En rojo, en la parte de arriba, estas líneas rojas me dicen el tiempo de respaldo que debo tener de mi sistema de baterías. Y en verde, tengo un verde más oscuro, esta línea me dice la relación que hay entre la capacidad de generación y la capacidad de baterías, que más o menos una relación para que sea económica y viable estará en punto 2, punto 3, punto 4, porque si no tenemos que subir muchísimo los costos. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que con punto 2, la relación, el ratio entre la capacidad de generación y capacidad de baterías, nos daba el 50.5 horas de respaldo, esta línea de aquí. Con algunas nos daba más, con algunas nos daba menos. Litio, necesitábamos meter más capacidad que con plomo. Lo hicimos también con escenarios sin baterías y pues no, olvídense, no, eso no va. Y como vanadio y zinc estuvieron en punto 2 de relación, más o menos arriba de la media hora. En la parte inferior, en la gráfica inferior, vemos las combinaciones de capacidades. La línea verde es el tiempo de respaldo, que todos deben de estar arriba de 0.5 para cumplir una de las restricciones que pusimos. Fracción de renovable integrada a la red es esta línea negra. En azul, la capacidad del convertidor, en megawatts. En amarillo, la capacidad de baterías. En azul más claro, la capacidad de megas de fotovoltaica. En gris, la capacidad de offshore que pusimos. Y en color beige, la capacidad onshore eólico que pusimos en combinación. De aquí nos vamos a la parte económica. Ya escogimos un sistema de cada una de las tecnologías, ion, plomo, vanadio, zinc, y nos dan tasas internas de retorno de 19.9, que era la ion, la litio, porque era más cara en ese momento, hasta 21.4 la zinc bromine. Esta línea azul, estuvimos platicando con algunos economos ahí en Barcelona, y decían, oye, ¿y qué va a pasar como tu proyecto económicamente, si va a ser viable o no? Porque estás en una zona donde hay huracanes y donde hay tormentas y te puede echar abajo alguna parte de tu instalación. Porque puede ser que lo hagas mientras estás construyendo, te llegue un huracán, donde estés a punto de cortar el listón y también te llegue un huracán y parte de tu instalación se dañe, o a través de 5, 7, 10 años se hizo un estudio y se determinó que hay una periodicidad que no se cumple, lógico, porque bueno, pues, estos eventos no tienen palabra de honor. Yo estuve allí cuando pasaron algunos de los eventos más fuertes, que fue Dilma, y previamente nos había tocado Emily, 2 huracanes en un mismo año. Casi no pasa, pero más o menos los grandes arriba de 3, categoría 3, que son los que más riesgo representan, pues te dan cada 15, cada 17 años. Y entonces, bueno, vamos a hacer un fondo de garantía, simular un fondo de garantía para una parte de esas ganancias anuales, ponerlas en este fondo. A ver, que ver cuánto tiempo de este fondo se recupera el capital inicial. Cuando el sistema le pusimos baterías de litio, se recupera en 19.9 años, y 14.5 con plomos, 15.6 con vanadio y 8.1 que con este fondo de garantía yo, sin modificar mi tasa interna de retorno, yo puedo tener en 8 años
respaldado el capital total del proyecto. En la parte de abajo tenemos los valores, los costos. Esta línea me marca el costo del proyecto, mientras más alto, menos viable. En la gráfica, en las columnas grises, es el valor del proyecto, mientras más alto, más viable. Y los valores de costo de energía nivelado que me dio como resultado con los precios de 2016, creo que en este momento fue, que ahorita ya están más bajos. Y créanme, el tiempo de repago son muy bajos, 6 años y 7 años. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no estamos haciéndolo todo así? Esta tablita que está aquí, se las quiero mostrar porque los escenarios bajo, base y alto, hasta el 2050, con los dos panoramas. No voy a hacer nada y me voy a dedicar a generar de manera con fósil, pero tengo que crecer la red, la tengo que modificar al 2050. Para ello tengo que invertir 176 millones de dólares en un sistema de generación híbrida donde ya voy a integrar la renovable. Al mismo año, eso sí, en el escenario alto, tengo que invertir 180 millones para modificar y reforzar la red. ¿Qué significa? Que haga lo que haga. Si no lo hago, voy a gastar lo mismo. Entonces, eso es un gran resultado de decir, oye, pues es que lo único que vas a invertir es en el equipo y solito se paga. Bueno, pues hay que analizarlo, ¿no? Hay que ver por qué no lo estamos haciendo a nivel general, a nivel universal. Bien, estas tablitas me marcan algunas eficiencias, tiempos de respuesta, madurez de las tecnologías que hemos estado viendo, mecánicas, bombo hidráulico, almacenamiento, volantes de inercia, donde los ciclos son muy importantes. El volante de inercia tiene muchísima vida útil de ciclos, pero tiene una autodescarga muy alta, por lo tanto tenemos que tener un consumo constante para ello. En cambio, lo demás, pues prácticamente es el tiempo de respuesta y la madurez de cada una de las tecnologías de las que estuvimos hablando. Electroquímica, vanadio. El vanadio tiene ciclos de hasta más de 12,000 ciclos, un poco más que algunas otras tecnologías, pero no tanto como el litio. El litio sí tiene una cantidad de ciclos alta, igual la eficiencia, la profundidad de descarga y carga, las eficiencias, y la tecnología, en qué estado está. Y los ultracapacitores empiezan a ser muy interesantes porque tienen muchos ciclos de vida con altas eficiencias. Casi, bueno, si tienen algo de descarga, pues, pero están todavía en fase piloto, comercializándose apenas. Otra tabla, vamos a ver, ya sé que se me está yendo el tiempo encima, pero vamos a ver rápidamente las tecnologías, los costos. Bomba hidráulico, 180 a 3.87 mil euros por kilowatt. Fíjense, litio está a 810, 3.6 mil. Ya estamos en tecnología electroquímica muy similares a lo mecánico. Ya estamos en un momento en el cual por eso se están creando nuevas plantas en donde electroquímica está acompañando a las generadoras renovables. Los ultracapacitores también tienen ya costos más bajos y en operación y mantenimiento de igual manera. Este es un ejemplo de un sistema fotovoltaico que ya se le va a trabajar con el almacenamiento, pero que al menos se da cuenta uno de las bondades que tienen los sistemas renovables. Fotovoltaico pagaba 138,000 pesos mensuales, ahora está pagando 600 pesos mensuales. Están utilizando fotovoltaica y van a meter almacenamiento para irse desconectando de la red. Esta gráfica me encanta porque esto fue en España el 6 de junio. En las horas solares está entrando mucho fotovoltaica, mucho, bastante térmica y fotovoltaica, la solar. Están desplazando a otras tecnologías, pero fíjense aquí cómo disminuye la hidráulica y se empieza a manejar como si fuera almacenamiento hidráulico, en el cual reduces, aumentas embalses de tal manera que no te vayas de los límites, pero los reusas en momentos de necesidad de energía eléctrica. En México, una de las cosas que se está hablando ahorita es la curva de Pato, es la cantidad de energía que tenemos que dejar de producir en otras tecnologías a la entrada de las tecnologías solares. Esta es la ventana solar y la velocidad con que se disminuye y tenemos que volver a inyectar. Entonces, estos horarios tienen que estar absorbidos con equipos que van a estar en stand-by, como una reserva rodante activa. Y ahí van a estar en stand-by, en stand-by, en stand-by para poderlos integrando al sistema.
Son 2.769 megawatts en una semana de invierno de 2019 para la región de control noreste-norte. Y el PRODECEN sacó en el 2019 un análisis de estas curvas de pato que se les llama, ¿no? Tenemos la generación fotovoltaica, la generación eólica y la generación distribuida, y cómo están teniendo estas rampas de crecimiento y de decrecimiento en la generación térmica o hidro, dependiendo cuál de las dos. PRODECEN dice, además de mantener la calidad de la frecuencia, se estarán presentando retos operativos en el control de flujos de potencia, de voltajes, de seguridad operativa en tiempo real y de restablecimiento del sistema ante algún colapso parcial o total. Entonces, ¿qué dicen? Lo anterior requiere que tecnologías de redes eléctricas inteligentes como elementos de control dinámico de red, como son compensadores estáticos de VAR, STATCOMs, condensadores síncronos, volantes de inercia, así como sistemas de almacenamiento de energía, entre otros. Se están creando nuevos sistemas, o se tienen que crear nuevos sistemas conexos aquí en el sistema para poder complementar esta operación. Este es otro ejemplo de cómo esta curva de pato está siendo modificada y mejorada por almacenamiento. Fíjense cómo está levantando esta y cómo disminuye también la parte de la generación en tiempo en horas punta por integrar almacenamiento a esto. Una de las cosas que en plantas piloto en Estados Unidos están determinando es una planta de 4 megas de capacidad con 40 megawatts hora de almacenamiento puede abatir los congestionamientos eléctricos de energía en las horas críticas de hasta 400 horas al año, ahorrando $2 millones en consumos de energía combustible, de combustible fósil, perdón. Entonces, se tiene que dar esta partida. En Reino Unido están bajando la capacidad de 10 megas a 1 mega para entrar a estos sistemas flexibles, parques eólicos que estaban produciendo problemas, ahora se están balanceando con otros parques eólicos. El problema de aquí es la comunicación. Y mantener una comunicación entre todos los sistemas integrantes del sistema eléctrico es complicado. Ellos pasaron de 2012 a 2020 para poder lograr una reglamentación estandarizada en comunicaciones. Entonces, hay mucho por hacer, pero hay tecnologías. Ya para terminar, un fabricante de aerogeneradores se puede poner contento porque está vendiendo, y esta es una de las grandes fotografías que a mí me agradan porque pues es progreso, perdón, es ir más allá. Pero el problema es con los sistemas que están quedando obsoletos, ¿qué hacer con esto? Entonces necesitamos que también nuestra industria, aparte de renovable, sea sustentable y que no tengamos que meter la basura debajo de una alfombra. Reciclar y elementos reciclables y recuperables. Después de un huracán en Puerto Rico, pues hay mucho desecho. Lo más recuperable es lo que más peso tiene en un módulo fotovoltaico, pero es lo que menos vale, ¿no? Los valores más grandes están en los elementos y en metales ricos que tiene la plata, el sílice y demás. Estas son las referencias que quedarán aquí grabadas para cualquiera que quiera darles una checada. Y pues creo que todo. Perdón, creo que me pasó un poquito de tiempo, ¿eh? Bueno, es que te fuiste como auto de bajada, Francisco. No, Es muy que hay padre, la tanto verdad que es que, decir que cada tecnología te puedes echar un día claro, completo, ¿no? lo que Sí. vamos a hacer es que vamos a ofrecer un curso desde la MIF, Francisco, luego lo platicamos. De verdad, muy interesante tu exposición, muy valiosa, creo que aporta mucho. Hay algunas preguntas. No sé si me puedas ayudar, Francisco, a escoger una o dos que podamos contestar ahora y después eh, compartimos estas preguntas contigo para que nos ayudes a responder a las personas que mostraron sus inquietudes, porque sí tenemos ya que cerrar. Tratamos de que el webinar de estos jueves sea más o menos de 1 hora, entonces vamos viendo a ver si me eliges un par de preguntas, por favor. Bien, empezamos con la primera, ¿no? ¿Son los sistemas de almacenamiento una solución asequible para la política de confiabilidad de la CENER? La CENER lo que está buscando es que se integren estas. Yo creo que algo de lo que se necesita tener claridad es
cómo lo vamos a meter, cómo lo vamos a integrar al mercado eléctrico, cuáles van a ser los parámetros de selección de lugares, líneas, nodos, regiones que están congestionados, en dónde se va a necesitar y de qué manera la iniciativa privada puede entrar a poner este tipo de almacenamiento y entrar en el mercado, o quizás se pueda ir en paralelo con plantas fotovoltaicas. Y si va a haber momentos en los que me van a sacar, claro, esto coordinado con el gobierno, que me van a sacar porque se saturó la red, etcétera, me van a sacar, pues yo me muevo a almacenar y después entrar en el mercado para poder recuperar esta energía. Es parte de lo que hay que ir caminando. Sí es una solución. Como lo vimos, los costos de la energía de almacenamiento empiezan a competir con la generación fósil y con almacenamientos, la electroquímica con almacenamientos mecánicos. Sí, sí es una solución. Muy Otra que vi bien. por aquí, la profundidad de los cuerpos estos para almacenamiento. La verdad es que muchos de estas profundidades son grandes, están utilizando anteriores depósitos de combustible o de gas que se han estado dejando porque hay una capa, tiene que haber una capa impermeable, perdón, que no permita que salga la presión, cavernas, minas abandonadas. Sí hay manera de buscarlos, pero con mucho cuidado porque te digo, ahí en Tarragona tuvieron la experiencia de estar almacenando en el mar Mediterráneo frente gas natural y en cuanto empezaron a inyectar, empezaron a tener micro temblores, 3 punto y cacho, 4, o sea, siempre bastante. Dejaron de hacerlo y se fueron disminuyendo. Entonces, en agua sí por la presión hidrostática. En la profundidad, pues varios kilómetros porque hay que encontrar esos mantos impermeables. Pues, Otra, no sé si quieras tú elegir alguna. si quieres, yo creo, doctor, que podemos dejar estas demás preguntas para responderlas con calma. Te paso la Sí, lista de preguntas sí, y me ayudas a responderlas para darles una respuesta vía correo a los que las emitieron, para no rebasar demasiado el horario. Creo que la riqueza de lo que nos compartiste, pues no hay duda de la riqueza y de lo que va a despertar hacia adelante. Creo que pues es un aporte muy importante. Francisco, te agradezco mucho, de verdad. Eh, Creo que vamos a cerrar nada más invitando al próximo webinar, si te parece. ajá, sí, está bien, adelante. Y Si ya quieres, iremos cierro. poco a poco respondiendo a estas de manera más personal, pues Y porque veo que sí, están vamos interesados. a idear la manera adecuada, incluso si después podemos, como digo, ofrecer un curso corto o un curso más largo, creo que va a ser de mucho valor y de mucho interés para la gente. Si quieres, cierra tu compartir pantalla para compartirles el próximo webinar. Ok, perfecto, ya está. Pues miren, nuestro próximo webinar es otro de nuestros webinars estelares. Lo hacemos en alianza con Solar Power México. Es el próximo jueves, 2 de julio de 2020, a la misma hora, 17:30. Nos esperamos. Vamos a tener un panel entre el doctor Gabriel Cuadri, eh, pues que fue muy conocido por su candidatura a la presidencia, pero es un investigador y un estudioso del tema energético que vale la pena pues escuchar, consultar, contrastar. Y la maestra Montserrat Ramiro Jiménez, que fue comisionada en la CRE, es una gran conocedora del tema energético que nos va a aportar mucho, moderados por el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica, Leonardo Velasco. Pues va a ser de muchísimo interés este, este webinar del próximo jueves. Los esperamos. Esperen por ahí la invitación para que se registren. En nuestras redes sociales también pueden encontrar en los días próximos la invitación, en nuestra página.
por favor, no dejen de asistir. Creo que va a ser de muchísimo valor también lo que recibamos ahí. Francisco, de nuevo quiero agradecerte tu participación en este webinar. Ya te vas haciendo de casa en AMIF. Gracias, Francisco, por tu No, participación la y por tu idea es de que aporte. tengamos colaboración entre todos, ¿no? Gobierno, universidades, iniciativa privada, asociaciones. Las asociaciones dan mucho peso a las ponencias, a los trabajos que también la iniciativa privada inicia y puede ser un gran aliciente ahorita en esta situación en la que tenemos. Y si es posible acercar universidad, industria, sería fenomenal porque los muchachos están ávidos de conocimiento. Nosotros necesitamos apoyarnos también en estas gentes brillantes que están haciendo investigación y viendo cómo mejorar los sistemas eléctricos. Yo nada más soy el portador de los mensajes, ¿no? Pero la verdad es que muchos especialistas aquí en México que tienen gran conocimiento y una gran disponibilidad. Y la verdad que agradezco a la MIF ese tipo de ponencias, ese tipo de pues, canales de comunicación para poder acercar a la industria con el mercado y los participantes en la parte eléctrica, el mercado eléctrico, especialmente la fotovoltaica. Muchas gracias a ti, Manuel. Muchas gracias a Leonardo y a los que nos estuvieron escuchando. Pues ya saben, el próximo jueves, gracias Francisco, el próximo jueves, diseño de políticas públicas en torno a energías renovables y mercados financieros verdes. Interesantísimo tema, los esperamos. Francisco, pues no se pierda el próximo episodio, ¿verdad? No, claro, adelante, Vamos a hay que seguir estar adelante con en el estos, mismo canal y a la misma hora. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a todos Hasta por luego, que estén conectarse, bien. que estén muy bien. Dios. Hasta luego.